Alice Petrenko observa pensativa la lluvia que cae por la ventana de su despacho. Las gotas de lluvia competían entre sí, dejando intrincados caminos en el cristal, igual que los pensamientos que tenía en la cabeza tras la reunión con sus jefes media hora antes. 6 meses en Bruselas. Repitió en su mente, aún incrédula. 6 meses lejos de casa. Su despacho, en la planta 27 del Centro de Negocios Petras, era su segundo hogar desde hacía 15 años. Aquí pasó de ser una simple analista financiera a jefa de proyectos internacionales. Y ha sido aquí, hoy, donde el consejero delegado de la empresa, Richard Williams, le ha ofrecido una oportunidad con la que muchos solo soñaban: dirigir un equipo para trabajar en un proyecto a gran escala de reestructuración de un holding europeo en Bruselas. «Te hemos elegido a ti, Alice, porque eres la mejor en el negocio», dijo entonces. «Esto no es solo una comisión de servicio, es la oportunidad de llevar tu carrera a un nivel internacional». Alice volvió a mirar los documentos que tenía delante. Las condiciones eran más que atractivas. Un aumento salarial considerable, alojamiento en una zona lujosa de Bruselas, chofer personal y, lo más importante, pleno control sobre un proyecto valorado en 200 millones de euros. Sonrió involuntariamente. A los 48 años, había conseguido algo que ni siquiera había soñado. Una chica pobre de una pequeña ciudad que había llegado a la cima del mundo financiero gracias a su perseverancia e inteligencia. Pero había un obstáculo muy importante. Henry, su marido desde hacía 23 años. ¿Cómo reaccionaría él? 6 meses no es una semana, ni siquiera un mes. Nunca habían estado separados tanto tiempo. Alice respiró hondo y cogió el teléfono. Tenía que hablar con él inmediatamente. «Hola, cariño. ¿Qué tal esa reunión tan importante?» La voz de Henry sonaba alegre y cálida, como siempre. «Henry, me han ofrecido un puesto de gestión de proyectos en Bruselas». Alice fue directa al grano. «Por 6 meses». Se hizo el silencio al otro lado de la línea y a Caterina se le encogió el corazón. Era exactamente lo que se temía: decepción, insatisfacción, incluso una pelea. ¿6 meses? Respondió finalmente Enrique. Es maravilloso, Alice. Una oportunidad fantástica». Su reacción fue tan diferente de lo que había esperado que Alice se quedó sin palabras por un momento. ¿Te importa?», preguntó con cautela. «¿Importarme? Querida, estoy orgullosa de ti. Esta es tu oportunidad. Has trabajado tantos años para tener esta oportunidad». Algo en su voz hizo recelar a Caterina. Para él era demasiado fácil aceptar una separación tan larga. «Pero estaremos separados tanto tiempo», empezó ella. «Katia, llevamos juntos 23 años. 6 meses no cambiarán nada. Vete, demuéstrale a todo el mundo lo que vales». Aquel entusiasmo era tan inesperado que Caterina sintió una ligera inquietud en el corazón, pero enseguida se lo quitó de encima. Al fin y al cabo, Enrique siempre había apoyado sus aspiraciones profesionales. «De acuerdo, le diré a Richard que lo haré», dijo, intentando parecer segura. Dijo, tratando de sonar segura de sí misma. «Buena decisión. Vamos a celebrarlo esta noche. Haré una reserva en el Blue Pearl. Es tu restaurante favorito, ¿verdad?» Alice levantó las cejas sorprendida. La Perla Azul era uno de los restaurantes más caros de la ciudad, y normalmente solo iban allí en ocasiones especiales. «Sí, pero es demasiado para un miércoles por la noche normal, ¿no crees?» «¿Normal? ¿Me estás tomando el pelo? Mi mujer consiguió un proyecto internacional. Deberíamos celebrarlo». Alice no pudo evitar sonreír. En efecto, Henry se había vuelto más atento y cariñoso últimamente. El mes pasado se presentó inesperadamente en su trabajo con un ramo de rosas, y hace 2 semanas organizó un fin de semana romántico junto al lago. «Vale, en el Blue Pearl a las 8. Aceptó. «Te quiero». «Yo también te quiero, Katia. Nos vemos esta noche». Después de colgar el teléfono, Alice sintió una ola de calor extenderse por su cuerpo. Tenía el apoyo de su marido, un trabajo estupendo y ahora una oportunidad única para desarrollarse.
La vida era realmente buena. El restaurante Perla Azul hacía honor a su nombre y a su reputación. Las paredes de nácar reflejaban una suave luz azul, creando la sensación de estar bajo el agua. Su mesa favorita estaba situada junto a la ventana, con una vista panorámica de la ciudad por la noche. «Brindo por tu éxito, preciosa». Henry levantó su copa de champán, con los ojos brillantes de orgullo. Alice sonrió y acercó ligeramente su copa a la de él. «Gracias por tu apoyo, Henry. Para ser sincera, esperaba que estuvieras al menos un poco en contra». Henry bebió un sorbo de champán y dejó la copa sobre la mesa. «¿Por qué iba a importarme? Te lo mereces, Katia. ¿Cuántas noches pasaste trabajando en esos informes? ¿Cuántos fines de semana has trabajado cuando podríamos estar de vacaciones en alguna playa?» Cruzó la mesa y le cogió suavemente la mano. «Siempre he admirado tu fuerza e independencia. Cuando nos conocimos, enseguida me dijiste que tu carrera era lo primero, y lo acepté». Alice sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Henry rara vez decía palabras tan amables y le llegaban al corazón. «¿Y qué hay de ti? 6 meses. Eso es mucho tiempo. ¿De verdad serás capaz de arreglártela sola?» Henry se rió. «Ya soy mayorcito, cariño. No me pasará nada. Además, nuestros hijos tampoco se olvidarán de mí. Ana prometió visitarme todas las semanas, y Víctor, aunque vive en otra ciudad, vendrá algunas veces». Sus hijos. Ana ya tiene 22 años y está terminando un máster en economía. Víctor tiene 25 y trabaja como arquitecto en una ciudad vecina. Ambos viven ya separados, pero mantienen estrechos lazos con sus padres. «¿Has hablado con ellos de mi viaje?», pregunta Alice. «Todavía no. Quería asegurarme primero de que aceptaban la oferta, pero estoy segura de que lo entenderán. Están tan orgullosos de ti como yo». El camarero trajo sus platos: filete de salmón con risotto de trufas para Catherine y ternera con salsa de vino para Henry. Los sabores se mezclaron en el aire, creando una sinfonía de olores. «Por cierto», dijo Henry cuando el camarero se marchó, «creo que deberíamos mejorar nuestro apartamento». Alice le miró sorprendida. «¿Qué quieres decir con mejorar?» «Bueno, mientras estás fuera, podría hacer algunas reformas. Hace tiempo que sueñas con una cocina nueva, ¿recuerdas? Y el cuarto de baño también necesita una reforma». Alice vaciló. Su apartamento en el centro de la ciudad era una propiedad común que habían comprado hacía 15 años. De hecho, ella llevaba mucho tiempo hablando de renovarlo, pero siempre se había quedado sin tiempo. «Es muy caro, Henry, y no estoy segura de querer que se produzca un cambio tan importante sin contar conmigo». Henry pareció decepcionado por un momento, pero rápidamente le devolvió la sonrisa. «Lo que tú digas, cariño. Solo pensé que sería agradable volver a un apartamento renovado, pero tienes razón, es una decisión demasiado importante». La velada continuó con agradables conversaciones. Recordaron su primer encuentro en una cafetería de estudiantes, su primera cita, el nacimiento de sus hijos y sus viajes juntos. 23 años llenos de recuerdos compartidos. Cuando llegaron a casa, Henry abrió una botella de vino tinto que habían traído de Italia el año pasado. Se sentaron en el balcón, contemplando la ciudad de noche, y Alice sintió que la felicidad le inundaba el alma. «¿Sabes?», dijo Henry, acariciándole suavemente la mano. «He estado pensando en esto. 6 meses es mucho tiempo. Podríamos organizar que vinieras un fin de semana al menos una vez al mes. O podría traerte en avión». «¿En serio? ¿Harías eso por mí?» «Por supuesto. Cualquier cosa por ti, querida». La forma en que la miraba, la manera en que sostenía suavemente su mano, hizo que el corazón de Catherine latiera más rápido. Quizás esta separación incluso beneficiaría su relación. A veces la distancia te ayuda a comprender cuánto valoras a una persona. Las 2 últimas semanas antes de partir pasaron como un día. Reuniones de trabajo, sesiones informativas, papeleo, hacer las maletas. Todo ello dejaba poco tiempo para la reflexión. Henry había sido increíblemente atento todo este tiempo. Le llevaba el café a la cama todas las mañanas, le preparaba las cenas, e incluso le había cambiado su vieja maleta por una nueva, más cómoda y elegante.
Representarás a nuestro país en el extranjero, le explicó. Tienes que estar lo mejor posible. La última noche antes de partir, organizaron una pequeña fiesta. Vinieron los amigos más íntimos de Catherine, su amiga Lydia y su marido Robert, los compañeros de trabajo Adam y Lisa, y los vecinos Tim y Nadine. «Por Alice, que conquiste Europa», brindó Adam, y todos le apoyaron. Lydia apartó a Caterina durante la fiesta. «¿Seguro que estás bien? Henry está actuando un poco inusual». Alice miró a su amiga sorprendida. «¿Qué quieres decir con inusual?» «No sé. Está muy excitado, como si no pudiera esperar a que te fueras». Alice negó con la cabeza. «Lydia, estás exagerando. Solo está feliz por mí». «¿Tal vez?» Su amiga no se dio por vencida. «Solo... ten cuidado, ¿vale? Y llámame todos los días». Alice abrazó a Lydia. «Gracias por preocuparte, pero de verdad que estoy bien. Henry y yo no habíamos sido tan felices en mucho tiempo». La fiesta terminó tarde, y cuando los últimos invitados se marcharon, Henry rodeó a Catherine con sus brazos y la condujo a su dormitorio. La última noche antes del gran viaje. Susurró, besando su cuello. «Hagamos que sea inolvidable». Y fue inolvidable. Hacía mucho tiempo que Enrique no se mostraba tan apasionado y tierno al mismo tiempo. Mientras se dormía en sus brazos, Alice pensó que tal vez este viaje era exactamente lo que necesitaban para devolver la antigua pasión a su relación. A la mañana siguiente, Henry la llevó en coche al aeropuerto. Le dio un fuerte abrazo y no la soltó en mucho tiempo. «Cuídate, cariño. Y no te preocupes por nada. Yo me ocuparé de todo aquí». «¿Me lo prometes?», preguntó en broma. «Te lo prometo», contestó él con seriedad. «Nuestro apartamento es seguro». Algo en la forma en que lo dijo hizo que Caterina se sintiera inexplicablemente ansiosa por un momento. Pero el embarque para su vuelo ya había sido anunciado, y no había tiempo para analizar esos sentimientos. «Te quiero», le dijo, besándole por última vez. «Yo también te quiero», respondió Henry, ayudándola con la maleta. «Más de lo que puedas imaginar». Al pasar por el control de seguridad, Alice se dio la vuelta. Henry estaba allí de pie, con una leve sonrisa en la cara, saludándola con la mano. Su marido, su roca, su persona más cercana durante más de 2 décadas. No podía saber que era la última vez que le vería como siempre le había conocido y querido. En cuanto Alice desapareció de su vista, la sonrisa de Henry se volvió más fría y calculadora. Sacó su teléfono y marcó un número. «Se ha ido», dijo. «Reúnete conmigo en la notaría dentro de 1 hora, y no olvides los documentos». Colgó el teléfono y respiró hondo. Había comenzado un nuevo capítulo en su vida, una vida sin Catherine. Y a diferencia de los 23 años anteriores, este capítulo prometía ser mucho más interesante. Bruselas recibió a Catherine con un cielo gris y una ligera lluvia. Típico tiempo belga, pensó mientras seguía al conductor que llevaba su maleta. La empresa se había encargado de todo. Un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, un chofer personal e incluso un conservador para ayudarla a instalarse en la desconocida ciudad. «Madame Petrenko, bienvenida a Bruselas», la saludó una mujer delgada de mediana edad a la entrada del edificio. «Me llamo Véronique Dupré. Soy su supervisora durante toda su estancia en Bélgica». Alice estrechó la mano que le tendía e intentó sonreír, aunque se le notaba el cansancio del vuelo. «Encantada de conocerla, Madame Dupré. Gracias por recibirme. Por favor, llámeme Verónica. Su apartamento está en la 5ª planta. Está totalmente equipado con todo lo que necesita. Deje que se lo enseñe». El apartamento resultó ser amplio y luminoso, con una gran vista de la plaza de la ciudad. 2 dormitorios, un salón, una cocina con encimeras de mármol, un cuarto de baño con jacuzzi. Alice se sintió un poco mareada de tanto lujo. «Es demasiado», murmuró. Verónica sonrió con delicadeza. «La empresa considera importante que sus valiosos empleados se sientan cómodos. Mañana, a las 9 de la mañana, el chofer te llevará a la oficina para tu primera reunión con el equipo.
Hoy descansa un poco y supera el jet lag. Cuando Verónica se marchó, Alice se sentó en el mullido sofá y respiró hondo. De repente se sintió muy sola en aquel lujoso apartamento. Sacó su teléfono y marcó el número de Henry. «Hola, cariño», le dijo con voz cálida y alegre. «¿Ya has llegado? ¿Qué tal el apartamento?» «Simplemente reales», contestó Alice con la voz ligeramente temblorosa. «¿Cómo te va a ti?» «Estoy bien. Un poco vacío sin ti, pero me las arreglaré. Descansa esta noche y mañana conquista su mundo financiero. Sé que puedes hacerlo». La conversación duró casi una hora. Henry le preguntó por el vuelo, por sus primeras impresiones de Bruselas y por sus negocios. Esta conversación hizo que Caterina se sintiera conectada con su hogar, y cuando se acostó en una cama desconocida, su ansiedad disminuyó. Todo iría bien, lo conseguiría. Las 2 semanas siguientes transcurrieron como un caleidoscopio. Elise conoció a su equipo, 5 profesionales de alto nivel procedentes de distintos países europeos. Víctor Lewandowski, polaco, se encargaba de los análisis. Amelia Rousseau, francesa, de las previsiones. Thomas Bergman, alemán, de los presupuestos. Alejandro García, español, de las auditorías. Y Elena Svensson, sueca, de la coordinación con la sede central. «Estamos encantados de trabajar bajo su dirección, señora Petrenko», dijo Víctor en la primera reunión. «Su reputación la precede». Alice casi se ríe. Resulta que en el mundo financiero europeo la conocían como la Dama de Hierro del Este, por su capacidad para llevar a buen puerto incluso los proyectos más problemáticos. Tenía mucho trabajo. La reestructuración del holding resultó ser más complicada de lo que parecía al principio. Alice llegaba a la oficina a las 8 de la mañana y se marchaba no antes de las 10 de la noche. A veces, ella y su equipo trabajaban hasta altas horas de la noche, pidiendo pizza directamente en la sala de reuniones. Cada noche, por muy tarde que llegara a casa, Alice llamaba a Henry. Sus conversaciones eran un soplo de aire fresco para ella, una conexión con la vida real más allá de las interminables hojas de cálculo y gráficos. «No te vas a creer lo que ha pasado hoy», le dijo, tumbada en el sofá con un vaso de vino belga. Víctor descubrió un error en los cálculos del equipo anterior. Subestimaron los activos en un 15%. Henry escuchó atentamente, hizo preguntas y habló de sus negocios. Recordó las visitas a sus hijos, las partidas de bolos con los amigos y la resolución de problemas en el trabajo. Pero al principio de la tercera semana, Alice notó el primer cambio. Henry no contestaba a su llamada por la noche. No volvió a llamar hasta la mañana siguiente, explicando que se había dormido temprano porque estaba muy cansado en el trabajo. «Lo siento, cariño. Anoche trabajé hasta las 11. Llegué a casa y me desmayé». Alice le creyó. Sabía lo que era estar agotada después de un duro día de trabajo. Pero no fue la última vez. Durante la semana siguiente, Henry no contestó a sus llamadas en 2 ocasiones, y cuando lo hizo, las conversaciones fueron más breves y superficiales. «¿Estás bien?», le preguntó ella durante una de las conversaciones. «Por supuesto», respondió demasiado rápido. «Solo mucho trabajo, ya sabes cómo es». Esa noche, ella sugirió una videollamada. Quería verle la cara, asegurarse de que realmente estaba cansado y no algo más. «Hoy no puedo», dijo Henry. «Internet ha estado caído todo el día. Apenas puedo oírte». «Qué raro, yo te oigo perfectamente», dijo Alice. «Bueno, ya conoces a nuestro proveedor de Internet. Siempre hay algún problema. Llamaré a un técnico mañana». Pero mañana se convirtió en la semana que viene, y luego en pisalo. Las videollamadas con Henry nunca se produjeron. «Pareces preocupada», dijo Elena un día durante su pausa para comer. «¿Algo va mal con el proyecto?» Alice negó con la cabeza. «No, el proyecto va bien. Es personal». Helena asintió, comprensiva. «¿Echas de menos tu casa? Recuerdo mi primer viaje largo de negocios. 3 meses en Singapur. Mi prometido tenía entonces la misma morriña». «El problema es», suspiró Alicia, incapaz de contenerse, «que no estoy segura de que mi marido me eche realmente de menos».
Era el primer círculo al que había expresado sus sospechas en voz alta, y las palabras parecieron abrir las compuertas a la ansiedad que había estado intentando reprimir en las últimas semanas. Se ha vuelto algo distante. No contesta al teléfono. Siempre alude a una mala conexión a Internet cuando le sugiero un videochat. Elena la miró detenidamente. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 23 años. ¿Y cómo iban las cosas antes de que te fueras? Se preguntó Alicia. Los últimos meses han sido maravillosos. Has sido tan atento, tan cariñoso, como nunca. Elena dio un sorbo a su café, pensativa. Sabes, a veces la gente es especialmente amable cuando se siente culpable o se está preparando para algo desagradable. Estas palabras golpearon a Caterina hasta la médula. Sintió que una frialdad penetraba en su corazón. ¿Tenía razón Elena? ¿Acaso la preocupación de Enrique por ella antes de marcharse no era una señal de amor, sino de algo totalmente distinto? No, eso es imposible, dijo en voz alta, más convenciéndose a sí misma que a Elena. Llevamos muchos años juntos, tenemos hijos, tenemos propiedades juntos. Lo siento, se apresuró a decir Elena. No era mi intención molestarte, solo mantén los ojos abiertos, ¿de acuerdo? Esa noche, cuando regresó a su apartamento, Alice marcó el número de Henry. No contestó. Lo intentó de nuevo una hora más tarde. De nuevo silencio. Finalmente, hacia las 11 de la noche, sonó su teléfono. «Hola, cariño». La voz de Henry sonaba extraña, como si no estuviera solo. Se oían voces y música de fondo. «¿Dónde estás?», preguntó Alice, intentando sonar despreocupada. «En casa, por supuesto», respondió él. «Acabo de encender la tele». En ese momento, Alice oyó claramente a una mujer riéndose en algún lugar cerca de Henry. «¿Quién está ahí contigo?», le temblaba la voz. «Nadie. Bueno, en realidad nadie. Unos colegas vinieron a discutir un proyecto. Ya conoces a Mike y Phil, y Lisa está con ellos». Alice intentó recordar si Henry había mencionado alguna vez a una colega llamada Lisa. Al parecer, no. «Oh, no sabía que os reuníais en casa para discutir proyectos. Es un nuevo formato, reuniones informales para intercambiar ideas, muy eficaz». «¿Puedo hablar contigo mañana cuando estés sola?», preguntó Alice, sintiendo que su ansiedad se convertía en irritación. «Por supuesto, querida. Siento haberte llamado tan tarde esta noche. Ha sido un día de locos». Colgó y se quedó mirando el teléfono durante un largo rato. Algo le decía que Henry no estaba diciendo la verdad. Pero, ¿qué ocultaba exactamente? Al día siguiente, sentada en una cafetería cercana a su oficina, Alice escuchó una conversación en una mesa cercana. Dos mujeres, obviamente expatriadas, hablaban de su situación familiar. «Y entonces me enteré de que durante todo el tiempo que estuve trabajando en Dubái, él estuvo viviendo con otra persona. ¿Te imaginas? 6 meses de doble vida». Alice no quería escuchar a escondidas, pero esas palabras parecían penetrarle hasta el alma. Intentó concentrarse en sus papeles, pero la conversación volvía una y otra vez a ella. Lo peor es que todo el mundo lo sabía. Todos menos yo. Nuestros amigos comunes, sus colegas, incluso mi hermana. «¿Cómo te enteraste?». Volví antes, quería darle una sorpresa. Funcionó, pero no fue la sorpresa que había planeado. Alice sintió que el pánico le atenazaba la garganta. ¿Realmente podía pasarle esto a ella? ¿Podría Henry? No, esto era ridículo. Llevaban juntos 23 años. Tienen hijos, una vida juntos, sueños compartidos. Pero las dudas ya habían penetrado en su alma, y ahora carcomían su confianza como gusanos en una manzana. Esa tarde llamó a su mejor amiga, Lidia. «¿Cómo van las cosas por casa? ¿Has visto a Enrique últimamente?». La pausa al otro lado de la línea fue casi imperceptible, pero Alice la sintió. «Sí, lo he visto. Me encontré con él la semana pasada en el centro comercial. Estaba bien». Algo en la voz de Lidia hizo que Caterina se tensara. «Lidia, hay algo que no me estás contando. ¿Qué ha pasado?». «No mucho, es que no estaba solo». «¿Y?». «Había una mujer con él, bastante joven, rubia».
Alice sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Tal vez era una colega? Lisa, creo. Tal vez. Lidia respondió demasiado rápido. No pregunté. Solo nos saludamos y nos separamos. Después de la conversación, Alice se quedó sentada largo rato mirando por la oscura ventana. Su reflejo le devolvía la mirada con una pregunta en los ojos. ¿Qué debía hacer? ¿Enfrentarse a Henry? ¿Pero con qué exactamente? ¿Con el hecho de que estaba en el centro comercial con un colega? Sonaría estúpido y sospechoso. Decidió esperar, reunir más información. Quizá hubiera una explicación sencilla. El proyecto absorbía cada vez más su tiempo y energía. Alice se sumergió deliberadamente en su trabajo para no pensar en la confusa situación en casa. Y el trabajo realmente la ayudó. Se sentía necesaria, competente, fuerte. Aquí, en Bruselas, era una experta a la que se escuchaba. Las decisiones que tomaba afectaban al destino de miles de empleados en toda Europa. Una tarde, al salir de la oficina tras un día especialmente ajetreado, se encontró con una mujer que entraba en el edificio. «Disculpe», dijo Alice, recogiendo los documentos que se le habían caído de las manos. «No pasa nada», respondió la mujer con acento americano mientras la ayudaba. «Ah, debe de ser una nueva expatriada. Soy Laura Johnson, Marketing. Alice Petrenko, Finanzas». «Ah, la dama de hierro. Todo el mundo habla de ti». Salieron juntas, y Laura le propuso tomar un café en una cafetería cercana. Alice quiso negarse, pues tenía el apartamento vacío y una noche de insomnio y ansiedad. Pero de repente pensó que la compañía podía ayudarla. Laura resultó ser una conversadora interesante. 35 años, divorciada, llevaba 3 en Bruselas. Conocía todos los rincones de la ciudad y estaba dispuesta a compartir sus conocimientos. «Mañana es sábado», dijo. «¿Por qué no damos un paseo por la ciudad? Te enseñaré lugares que no se mencionan en las guías turísticas». Alice dudó. Había planeado trabajar todo el fin de semana para no tener que pensar en los problemas de casa. «No estoy segura de poder hacerlo. Tengo mucho trabajo que hacer». «Todo el trabajo no se va a rehacer», dijo Laura con suavidad. «Y llevas aquí un mes y no has visto nada más que la oficina. No es justo». Alice se dio por vencida. Tal vez un paseo la ayudaría a distraerse. Al día siguiente quedaron a las 10 de la mañana en la famosa Fuente del Meón. Laura resultó ser una guía excelente. Le mostró a Caterina las calles antiguas con tiendas de chocolate, pequeños restaurantes acogedores y museos inaccesibles para los turistas en masa. «¿Te gusta vivir en Bruselas?», le preguntó Laura, mientras estaban sentadas en un pequeño café disfrutando de gofres belgas. «Sinceramente, solitaria», contesta Alice, y de repente sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo siento, no sé qué me pasa». Laura le cubrió suavemente la mano con la suya. «No pasa nada. Es normal sentirse perdida en un sitio nuevo. Yo también he pasado por eso». Y Alice se abrió de repente. Me lo contó todo, sus 23 años de matrimonio, los últimos y extraños meses antes de marcharse, el paulatino alejamiento de Henry, sus sospechas y temores. «Siento como si algo estuviera pasando, pero no puedo poner el dedo en la llaga», terminó su confesión. «Tal vez solo estoy siendo paranoica». Laura escuchó atentamente sin interrumpir. «¿Sabes?», dijo, cuando Alicia se quedó en silencio. «Mi matrimonio terminó así. Poco a poco, sin darme cuenta. Primero, pequeños cambios de comportamiento, luego imprecisiones aleatorias en las historias, luego excusas infundadas. No quise darme cuenta de lo obvio durante mucho tiempo». «¿Y qué era? ¿Otra mujer?» «Sí, 15 años más joven que yo, su secretaria». Alice se estremeció. La historia le resultaba demasiado familiar, demasiado parecida a su propia situación. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiéndose de repente muy pequeña y vulnerable. «Confía en tu intuición», respondió Laura. «Las mujeres suelen saber cuándo algo va mal y... comprueba los hechos. No te fíes solo de lo que te digan». «¿Cómo?». «Pregunta a tus amigos, a tu familia, tal vez a tus vecinos. Alguien debe saber algo.
Esa noche, Alice no pudo dormir. Pensó en el consejo de Laura. Comprobar los hechos. ¿Pero cómo? ¿Debería llamar a sus vecinos y preguntarles si habían visto a una mujer rubia entrando en su apartamento? Eso sería ridículo y humillante. Pero había una persona a la que podía llamar, su hija Ana. A la mañana siguiente, cuando todavía era muy temprano en Ucrania, marcó el número de su hija. «¿Mamá? ¿Pasa algo?» La voz somnolienta de Ana sonaba preocupada. «No, todo va bien. Siento haberte despertado. Solo quería hablar contigo». ¿A las 5 de la mañana? Ana claramente no se lo creía. «Mamá, nunca llamas tan temprano sin motivo». Alice respiró hondo y decidió ser sincera. «Ana, ¿cómo está tu padre? ¿Le has visto últimamente?» Una pausa. De nuevo, esa pausa que hablaba más que las palabras. «Sí, lo he visto. Vine a verle la semana pasada. Está... bien. ¿Está solo?» «¿Qué quieres decir?» «Ya sabes lo que quiero decir, Ana. ¿Papá vive solo en el apartamento?» Otra pausa, esta vez más larga. «Mamá, no quiero interferir. Esta es tu relación». «Ana, por favor, necesito saberlo». Un suspiro al otro lado de la línea. «Sí, papá no está solo. Hay una mujer viviendo allí». La presentó como Carolina, una colega suya. Alice sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Una colega? ¿Alquilando un dormitorio? Sonaba a la más banal de las mentiras. ¿Y te lo creíste? «No lo sé, mamá. No es asunto mío. Os quiero a las dos y no quiero estar en medio de vuestros problemas». Después de hablar con su hija, Alice se quedó inmóvil, mirando la pared. Ahora lo sabía. Henry vivía con otra mujer en su apartamento, su casa, donde habían criado a sus hijos, donde habían pasado 23 años juntos. Sonó el teléfono. Era Henry. «Hola, cielo. ¿Qué tal tu día libre?» Su voz sonaba alegre y despreocupada, como si nada hubiera pasado, como si no la estuviera engañando en ese mismo momento. Alice se recompuso. «Estoy bien. ¿Y cómo estás tú?» «Genial. Hoy hace un tiempo precioso. Estoy pensando en dar un paseo por el parque. ¿Qué hay de nuevo contigo?» Casi se lo cuenta todo. A punto estuvo de acusarle de engaño, de falta de respeto, de destruir su familia. Pero algo la detuvo. Su intuición le dijo que aún no era el momento de una confrontación. «No es nada especial. Trabajo, por supuesto. Ayer conocí a una americana, Laura, y me enseñó la ciudad». «Qué bien. Me alegro de que estés haciendo amigos allí». La conversación continuó durante unos minutos más, superficial, llena de pequeños detalles de sus vidas individuales. Cuando se despidieron, Alice se sintió extrañamente aliviada. Ahora sabía la verdad, y ahora tenía que decidir qué hacer al respecto. Cogió el teléfono y llamó a Laura. «Hola, ¿estás libre esta noche? Necesito un consejo, y quizá una botella de buen vino». Esa noche, sentada con Laura en el balcón de su apartamento, mirando Bruselas de noche, Alice tomó una decisión. No dejaría que Henry arruinara su vida. Luchará por su propiedad, por su dignidad, por su futuro. Y el primer paso será volver a casa. No en 5 meses, como estaba previsto, sino mucho antes. Quizá la semana que viene. «¿Estás segura?», preguntó Laura. «Quizá deberíamos esperar, reunir más información». Alice negó con la cabeza. «Ya he esperado bastante. Es hora de actuar». Pero no tenía ni idea de lo que le esperaba en casa, ni de la conmoción que supondría descubrir que Henry no solo la había engañado con otra mujer, sino que había hecho algo mucho peor y más insidioso. Han pasado 5 semanas desde que Caterina empezó a trabajar en Bruselas. Había conseguido llevar el proyecto a un nivel completamente nuevo. Las decisiones que ella y su equipo habían tomado ya habían empezado a reportar beneficios a la empresa. La dirección estaba contenta e incluso le ofreció prorrogar su contrato otros 3 meses tras su finalización, pero ahora Caterina tenía planes completamente distintos. «Verás, no puedo fingir que no pasa nada», le explicó a Laura mientras estaban sentadas en un acogedor restaurante cerca de la Grand Place. «Todos los días, cuando me despierto aquí y me doy cuenta de que él está ahí, con ella, en nuestro apartamento, es insoportable».
Laura asintió con simpatía mientras removía su café. Lo entiendo perfectamente. Yo también pasé por algo parecido una vez. Es imposible vivir y trabajar plenamente cuando tienes estas dudas. ¡Exacto! Alice dio un sorbo a su vino. Hoy he hablado con mi jefe. Resulta que pueden enviarme una semana de vacaciones cuando termine la fase actual del proyecto. Eso es dentro de 3 días. ¿Y qué piensas hacer durante esa semana? Alice respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Voy a volar a casa, sin avisar. Quiero verlo todo con mis propios ojos. ¿Estás segura de que es una buena idea? Laura parecía preocupada. Un regreso espontáneo podría dar lugar a descubrimientos desagradables. Eso es exactamente con lo que cuento, replicó Alice con firmeza. Quiero ver la verdad, por brutal que sea. Mi incertidumbre es peor que cualquier verdad. Laura pensó un momento y luego puso la mano sobre la palma de Catherine. Yo te apoyo, solo estate preparada para cualquier cosa, ¿vale? ¿Preparada? Tengo 48 años. He vivido con este hombre la mayor parte de mi vida adulta. He dado a luz a 2 hijos. Juntos hemos sobrevivido a la muerte de mis padres, su enfermedad, crisis financieras. ¿Cómo puedes estar preparada para algo así? Su voz estaba llena no solo de resentimiento, sino también de un profundo dolor de traición. Laura le apretó la mano en silencio. ¿Sabes qué es peor? Continuó Alice tras una pausa. Hace una semana esperaba que todo esto no fuera más que una paranoia mía, que Ana estaba equivocada, que esta mujer en realidad solo estaba alquilando nuestro segundo dormitorio. Pero ayer llamé a mi hijo Víctor. Es un hombre de pocas palabras, pero honesto, y me confirmó que su padre siempre está con una tal Carolina. Están juntos en las cenas familiares, van juntos al cine, se cogen de la mano. Le tembló la voz y dejó de hablar para serenarse. Así que sí, vuelo a casa. Tengo que verla, mirar a los ojos a la mujer que arruinó mi vida, y tengo que oír de Henry por qué lo hizo. Por qué, después de 23 años, eligió un camino diferente. Durante los 3 días siguientes, Alice trabajó con más eficacia que nunca. Volcó todo su dolor y su rabia en su trabajo, como si tratara de demostrarse a sí misma y al mundo que seguía siendo fuerte, a pesar de sus problemas personales. El equipo notó un cambio en su estado de ánimo, pero nadie se atrevió a preguntar. La víspera de su vuelo, se sentó frente al espejo de su apartamento y miró su reflejo. ¿Había cambiado con el paso de las semanas? ¿Había más canas en su pelo? ¿Más arrugas alrededor de los ojos? ¿La había hecho menos atractiva para su marido? Se sorprendió a sí misma pensando estas cosas y se enfadó. Se suponía que esto no tenía que ver con el aspecto o la edad. Se trataba de confianza, respeto y convivencia. Aunque Henry se hubiera enamorado de otra, debería haber tenido el valor de decírselo directamente, no de engañarla y ponerle los cuernos. Sonó el teléfono. Era él. «Hola, cariño». Su voz sonaba como siempre, sin ningún signo de culpabilidad. «¿Qué tal el día?» «Normal», contestó ella brevemente. «¿Y el tuyo?» «Oh, muy ocupado. Hoy por fin hemos terminado la presentación para Johnson. 2 semanas de trabajo, pero ha merecido la pena». Ella escuchó sus mentiras y sintió que una fría ira le llenaba el corazón. ¿Cómo si no iba a saber Henry que ella había planeado su visita a casa? ¿De los niños? ¿De Lidia? ¿O había llamado al azar para comprobarlo? «Por cierto», dijo, como de pasada, «puede que no esté disponible para llamadas la semana que viene. Estamos planeando un viaje a la costa con el equipo para la planificación estratégica. No estoy seguro de si tendremos un servicio fiable allí». «Ah, ya veo», respondió ella, tratando de sonar desinteresada. «¿Cuántos días vas a estar fuera?» 5 o 6, no más. No te preocupes, te mandaré un mensaje cuando pueda. «Por supuesto, entiendo». Ahí lo tienes, una excusa conveniente para la ausencia. Una reunión estratégica, durante 6 días, exactamente el tiempo que había planeado estar en casa. «¿Qué pasa?», preguntó Henry. «Pareces tensa». «No pasa nada», le aseguró Alice. «Solo estoy cansada. Ha sido una semana muy larga». «Descansa un poco, querida, te lo has ganado». Cuando terminó la conversación,
Se quedó mirando el teléfono durante un buen rato. La ironía de la situación no escapó a su atención. Ambos ocultaban sus planes, ambos fingían que todo iba bien. Qué rápido se había convertido su franca relación en un campo de mentiras y manipulaciones. El avión aterrizó a las 7 de la mañana. Alice decidió no contarle a nadie su llegada, ni a sus hijos, ni a su amiga Lydia, a nadie. Cuanta menos gente lo supiera, menos probable era que Henry se enterara de antemano. Cogió un taxi en el aeropuerto y dio su dirección. Su casa, su apartamento en una zona céntrica y tranquila de la ciudad, el lugar donde había vivido la mayor parte de su vida adulta. Era extraño volver sabiendo que no la esperaban. Normalmente, cuando volvía de viajes de negocios, Henry la recibía con flores. Los niños la llamaban para preguntarle si estaba bien. Pero ahora volvía como una ladrona a su propia casa. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, Alice respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué diría cuando los viera juntos? ¿Cómo se comportaría? ¿Sería capaz de mantener su dignidad? «Alice, ¿eres tú?» Se dio la vuelta y vio a su vecina Olga, una mujer más o menos de su edad con la que a menudo intercambiaba recetas y se quejaba de la empresa gestora. «Olga, buenos días», respondió Alice, intentando sonreír. «¿Ya has vuelto? ¿Tan pronto?» Henry dijo que ibas a estar en el extranjero unos meses más. Olga parecía realmente sorprendida, pero al mismo tiempo había algo parecido a la simpatía en sus ojos. «Me tomo unas cortas vacaciones», explicó Alice. «Decidí dar una sorpresa». «Oh, habrá una sorpresa», murmuró Olga, y luego, como si se diera cuenta de que había dicho algo innecesario, añadió rápidamente: «Quiero decir que se alegrará de verte». Alice sintió que el corazón le latía cada vez más deprisa. «Olga, ¿va todo bien en casa? ¿Has visto algo inusual?» Su vecina la miró a los ojos de mala gana. «Alice, no quiero inmiscuirme en tus asuntos». «Por favor», dijo Alice en voz baja. «Necesito saberlo». Olga suspiró y miró a su alrededor, como si temiera que las escucharan. «Esa joven sigue ahí, la rubia. Henry dijo que era la hija de un colega suyo que se quedaba con vosotros temporalmente, pero lleva allí 2 meses y no se comportan como propietario e inquilino, ¿sabes?» Alice sintió que el suelo se le escapaba. Una cosa era sospechar una infidelidad y otra muy distinta oírla confirmada por un desconocido. «Gracias por decírmelo», casi susurró. «Lo siento», dijo Olga con sinceridad. «No te lo mereces. Si necesitas ayuda, no dudes en pedírmela». Alice asintió y se dirigió hacia la entrada. Cada peldaño de la escalera le resultaba difícil, como si estuviera subiendo un andamio. Su mente estaba llena de pensamientos y emociones contradictorios: rabia, resentimiento, vergüenza y deseos de venganza. Pero se obligó a continuar su camino. La 4ª planta, apartamento 42. ¿Cuántas veces había vuelto aquí, sabiendo que la esperaban el calor y el amor? Y ahora, Alice sacó las llaves del bolso e intentó abrir la puerta. La llave no giraba. Lo intentó de nuevo, con más cuidado. Nada. Su corazón se hundió con un mal presentimiento. Pulsó el timbre. Silencio. Volvió a pulsar, durante más tiempo. Se oían ruidos en el apartamento. Alguien se movía. La música parecía haberse detenido, pero la puerta no se abría. Alice volvió a llamar, esta vez con insistencia, sin cesar. «¡Abre! ¡Sé que estás ahí!». Su voz se quebró con tensión. El silencio del apartamento se hizo tenso, expectante. Definitivamente había alguien dentro, pero no abrían la puerta. Alice sacó su teléfono y marcó el número de Henry. Sonó. Largos y monótonos timbres. Sin respuesta. Se dejó caer en las escaleras justo al otro lado de la puerta. Vale, si no querían dejarla entrar ahora, esperaría. Tarde o temprano, alguien tendría que salir del apartamento. Pasó 1 hora. Alice se sentó apoyada en la pared y marcó incesantemente el número de Henry. No contestaba. Los vecinos pasaban y la miraban extrañados, pero nadie se atrevía a preguntarle qué pasaba. A las 12:30, oyó pasos en la escalera.
Una joven rubia de unos 25 años, delgada, con un peinado a la moda y ropa cara, subía al apartamento. Llevaba bolsas de la compra. Cuando vio a Alice, se quedó paralizada y casi se le cae la compra de las manos. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. Alice se levantó lentamente. Le temblaban las rodillas, pero se obligó a mantenerse erguida. «Soy Alice Petrenko. Este es mi apartamento». La chica parecía increíblemente confusa. Estaba claro que no se esperaba un encuentro así. «Pero... eso es imposible. Henry dijo que estabas en el extranjero, durante 6 meses. Como puedes ver, he vuelto. ¿Y quién eres tú?». La chica se movió de un pie a otro, obviamente sin saber qué hacer. «Soy Carolina», respondió finalmente. «Carolina Berger». «¿Y qué haces en mi apartamento, Carolina?». «Yo... vivo aquí, con Henry». Sus palabras fueron como una bofetada. Aunque Alice lo había sospechado, la confirmación directa dolía mucho más. «¿Desde cuándo?», preguntó, intentando controlar la voz. «2 meses», respondió Caroline en voz baja. «Desde que te fuiste, 2 meses». Así que Henry no había perdido el tiempo. Al parecer, el plan estaba listo antes de que ella se fuera. Tal vez incluso la había empujado a aceptar la oferta de trabajo en Bruselas, precisamente para hacer sitio a su nueva pasión. «Abre la puerta», ordenó Alice. «Este es mi apartamento y tengo derecho a entrar». Carolina apretó las bolsas contra su pecho como si quisiera defenderse. «No puedo». Henry dijo... «Me da igual lo que haya dicho Henry. Este apartamento me pertenece y te exijo que abras la puerta ahora mismo». En realidad, la chica dudó, pero luego continuó en voz más baja. «El apartamento pertenece a Henry. Me enseñó los papeles». Alice sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Qué es esta tontería? Compramos este apartamento juntos. Está a nombre de los dos». Carolina negó con la cabeza. «Lo siento, pero eso no es cierto. Al menos ahora solo Henry figura como propietario». Alice sintió que el suelo se escurría bajo sus pies. ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo podían haber vuelto a registrar el piso sin que ella lo supiera? Era imposible, simplemente imposible. «Estás mintiendo», dijo, tratando de sonar segura. «Enséñame esos documentos». «No puedo. Están en la caja fuerte de Henry», respondió Caroline. «Mira, estoy realmente incómoda. Quizá deberías hablar con él en persona». «Lo estoy intentando. No contesta al teléfono». «Está en una reunión importante. Dijo que no estaría disponible hasta esta tarde». Alice rió amargamente. «Y me habló de un viaje a la costa. Es maravilloso, simplemente maravilloso». Caroline volvió a moverse de un pie a otro, claramente incómoda. «Mira, yo no sabía, quiero decir, sabía que estaba casado, pero me dijo que te estabas divorciando, que le ofreciste dejar el apartamento porque pensabas quedarte en Europa a trabajar». «¿Y te lo creíste?». Alice no pudo evitar el desprecio en su voz. «Sí», respondió Caroline en voz baja. «Es muy convincente». «Oh, ya lo sé. Viví con él durante 23 años». Permanecieron en un incómodo silencio. 2 mujeres unidas por un hombre y divididas por sus mentiras. «No me quedaré aquí más tiempo», dijo Alice finalmente. «Voy a llamar a la policía, a ver qué tienen que decir sobre una situación en la que a la propietaria no se le permite entrar en su propio apartamento». Carolina se puso pálida. «Por favor, no hagas eso. Solo estoy haciendo lo que dijo Henry». «Entonces llámale. Dile que estoy aquí». Sacó su teléfono y marcó. A diferencia de las llamadas de Alice, su llamada fue contestada casi al instante. «Henry, tu mujer está aquí. Está en la puerta, exigiendo que la deje entrar». Una pausa. Caroline escuchó, lanzando de vez en cuando miradas ansiosas a Alice. «Sí, sí. Pero dice que va a llamar a la policía. No sé qué hacer». Otra pausa. «Vale, se lo diré». Colgó el teléfono. «Henry está de camino». Alice asintió y volvió a bajar las escaleras. La espera había sido insoportable, pero al menos ahora sabía que obtendría respuestas. Aunque tal vez las respuestas no la aliviarían.
Carolina estaba de pie, vacilante, con las bolsas de la compra en la mano. ¿Sabes desde cuándo no te devuelve las llamadas?, preguntó, sintiendo de pronto la necesidad de llenar el silencio. ¿Henry? No, siempre me contesta. Casi siempre. Esta respuesta fue como un cuchillo en el corazón. Henry ignoraba las llamadas de su esposa durante 23 años, pero siempre contestaba al teléfono cuando llamaba a esta joven. Nada podía dejar más claro a quién había elegido. Henry apareció 40 minutos después. Subió las escaleras y Alice notó inmediatamente cómo cambiaba su expresión al verla. Ni culpa, ni vergüenza, solo irritación y cierto cansancio, como si se diera cuenta de que tenía que resolver un problema desagradable. «Katia», dijo un poco confuso, «¿no me habías dicho que venías?» «¿Es eso lo que más te sorprende?», respondió ella. «No que me estés engañando con otra mujer en nuestro piso compartido, sino que no te dijera que iba a venir». Henry suspiró y se volvió hacia Caroline. «Entra en el apartamento, por favor. Tenemos que hablar en privado». Caroline abrió rápidamente la puerta. Con su propia llave, observó a Alice y desapareció en el interior. Henry permaneció de pie, mirando a su esposa con la expresión de un hombre que se prepara para una conversación difícil pero aburrida. «¿Podemos hablar de esto civilizadamente?», preguntó. «Sin rabietas ni escándalos. Somos adultos, Alice». «¿Adultos?», volvió a preguntar ella, sintiendo que la ira llenaba su ser. «Los adultos no mienten, ni engañan, ni roban la propiedad ajena». «¿Robar?», se sorprendió Henry. «¿De qué estás hablando?». «Bueno, Caroline dijo que le mostraste documentos que decían que el apartamento era solo tuyo». «¿Cómo es eso posible, Henry? ¿Cómo pudiste cambiar las escrituras de nuestro piso compartido?». Henry se quedó en silencio unos segundos, como sopesando qué decir. «Es una larga historia, Katia, y no es algo para discutir en las escaleras». «Entonces déjame entrar. Este es mi apartamento tanto como el tuyo». Volvió a suspirar y empezó a sacar las llaves. «De acuerdo, pero no montemos una escena, ¿vale? Carolina no tiene la culpa de nada. Ella no sabía de nuestras dificultades». ¿Dificultades? Alice no podía creer lo que oía. «¿Así es como lo llamas? Me traicionaste, dejaste entrar a otra mujer en nuestra casa y ahora afirmas que de alguna manera me quitaste mi parte del apartamento. ¿Y estos son solo dificultades para ti?». Henry no contestó. Abrió la puerta y la dejó pasar. Cuando entró, lo primero que le llamó la atención fue el cambio en el interior. Su sofá favorito había desaparecido, sustituido por uno moderno de cuero. Los cuadros de las paredes eran diferentes, más vanguardistas. Incluso las cortinas habían sido sustituidas por estores a la moda, y había huellas de la presencia de Carolina por todas partes. Revistas femeninas sobre la mesa, una taza rosa brillante en la encimera de la cocina, un perfume desconocido en el cuarto de baño. Carolina estaba de pie en medio del salón, con aire inseguro y culpable. «Creo que iré», se ofreció. «No irás a ninguna parte», dijo Henry con firmeza. «Esta es tu casa tanto como la suya». Alice sintió una oleada de rabia en su interior. ¿Su casa? Eso era demasiado. «Henry, quiero saber qué está pasando, y quiero saberlo ahora», dijo, tratando de mantener la calma. «¿Cómo es posible que hayan vuelto a registrar este apartamento sin mi conocimiento?». Él la miró directamente a los ojos, y ella vio algo nuevo en su mirada, un frío cálculo que no había notado antes. «Firmaste los documentos antes de irte, Katia. ¿Recuerdas el poder notarial? Me autorizaba a actuar en tu nombre para gestionar algunos asuntos financieros». Alice trató de recordar. Sí, efectivamente, entre las docenas de documentos que había firmado antes de marcharse, había un acuerdo de poder notarial. Henry había dicho que era necesario para tratar con el banco mientras ella estaba fuera. ¿Usaste un poder notarial para que te volvieran a registrar el piso? No podía creerlo. «Eso es fraude, Henry. Es ilegal». «Técnicamente no», respondió él con calma. «El poder se redactó correctamente. Todas las transacciones son legales. Simplemente aproveché la oportunidad para reorganizar nuestros activos». «¿Reorganizar?».
Alice sintió que su voz se quebraba en un grito. «¡Me robaste mi apartamento! ¡Nuestra propiedad conjunta!». «Negocios, nada personal», respondió Henry con frialdad. «Siempre has favorecido tu carrera. Yo decidí ocuparme de mi futuro». «¿Con ella?». Alice asintió hacia Caroline, que permanecía con la mirada baja. «Sí», respondió Henry con sencillez. «Con ella. Es joven, enérgica y apoya mis ambiciones. Y lo más importante, está aquí, no en otro país». Cada palabra que decía era como un golpe. Alice sintió que le flaqueaban las rodillas y se hundió en la silla más cercana. 23 años, susurró. «Llevamos juntos 23 años. Tenemos hijos, Henry. Una vida juntos. ¿Y lo tiraste todo por la borda por... ella?». «No seas tan dramático», replicó él. «Los niños son adultos, lo entienden. Y tú también lo harás, cuando te calmes. Podemos llegar a un acuerdo civilizado». «¿Civilizado?». Alice rió amargamente. «¿Después de que me engañaras para quedarte con mi apartamento? ¿Cambiaste las cerraduras? ¿Trajiste a otra mujer aquí?». «Te ofrezco una compensación», dijo Henry en tono comercial. «La casa de verano junto al lago. Es toda tuya, y la mitad de nuestros ahorros». Alice le miró con incredulidad. Aquel hombre, con el que había vivido la mayor parte de su vida, con el que había criado a sus hijos, se había convertido de repente en un hombre de negocios de sangre fría que le ofrecía una compensación. Cuando la puerta del apartamento se cerró tras ella, Alice permaneció de pie en el rellano durante unos minutos, incapaz de creer lo que había ocurrido. Con manos temblorosas, tanteó con sus llaves, inútiles trozos de metal que ya no abrían la puerta de su propia casa. «¿Estás bien?», le dijo Olga, su vecina, que acababa de subir las escaleras. «No», contestó Alice con sinceridad, y las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo se derramaron finalmente por su rostro. «No, no está bien». Olga se acercó rápidamente a ella y la abrazó por los hombros. «Vamos a mi casa. Tienes que sentarte y tomar un té. Puedes contármelo todo». Alice se dejó llevar al apartamento vecino. Se sentó en la cocina de Olga, sorbiendo mecánicamente un fuerte té dulce, y le contó sobre Henry, sobre el poder notarial falsificado, sobre el apartamento que había sido registrado de nuevo sin su conocimiento, sobre la joven Carolina. «Esto es un crimen», se indignó Olga. «¿Cómo ha podido hacer esto, después de todos estos años juntos?». «Ni siquiera sé a dónde ir», susurró Alice. «Mis cosas están en el apartamento, mis papeles, las fotos de mis padres, toda mi vida está ahí». «Puedes quedarte conmigo», se ofreció Olga. «Tengo una habitación libre». «Gracias, pero no puedo agobiarte así. Buscaré un hotel e intentaré arreglar las cosas mañana». «Al menos déjame ayudarte a recoger tus cosas. Henry no puede echarte a la calle sin nada». Alice asintió. Después de otra taza de té, sintió que podía enfrentarse de nuevo a su marido. Con Olga a su lado, volvió arriba y llamó al timbre. Henry contestó. «He venido a por mis cosas», dijo Alice, intentando sonar tranquila y segura. Henry la miró a ella y a Olga con evidente irritación, pero se hizo a un lado, dejándolas pasar. «Tenéis 20 minutos», dijo fríamente. «Recoged lo esencial. Volveréis a por el resto más tarde, cuando lo hayamos hecho oficial». Alice entró en el dormitorio que antes habían compartido y se quedó helada. La cama era diferente, las paredes estaban pintadas de otro color y el armario estaba lleno de ropa de Carolina. Sus propias pertenencias estaban apiladas en unas cuantas cajas en un rincón. «Esto es genial», murmuró. «Simplemente genial». Con la ayuda de Olga, recogió rápidamente la ropa, los documentos, el portátil y algunos objetos personales. No había tiempo para nada más. Libros, joyas, recuerdos, y ella no tenía tiempo para nada más. Cuando salía del apartamento, cargada con 2 maletas y un bolso, Henry le entregó un sobre. «Aquí tienes copias de los documentos sobre el nuevo registro del apartamento y un cheque por lo que considero una compensación justa. Si aceptas la oferta, ponte en contacto con mi abogado». Alice cogió el sobre en silencio. No se atrevía a abrir la boca,
temerosa de que, en lugar de palabras, lanzara un grito de desesperación y rabia. Aquella noche, tras rechazar la oferta de Olga, Alice encontró un pequeño hostal en el centro de la ciudad. La recepcionista de pelo color peonía la miró con simpatía. Una mujer de 48 años con una maleta cara y marcas de lágrimas en la cara, y le ofreció lo único que tenía: una plaza en un dormitorio para 4. «Por desgracia, no hay nada más», se disculpó. «Es temporada turística». «Está bien, servirá», contestó Alice cansada. La habitación era pequeña, con 2 literas. A Alice le tocó la litera de abajo. Las otras 3 camas estaban ocupadas por chicas jóvenes que viajaban por Europa. Miraron a su nueva vecina con interés, pero afortunadamente no hicieron preguntas. Tumbada en la estrecha e incómoda cama, Alice intenta comprender lo que ha pasado. Hace una semana tenía una carrera de éxito, un marido de 23 años y una casa acogedora. Ahora no tenía más que unas maletas con ropa y un sobre con documentos que podrían ser fraudulentos. Sacó el sobre y empezó a mirar los papeles. Un contrato de venta de una participación en un piso, firmado en su nombre. Un poder notarial para disponer de la propiedad. Extractos bancarios sobre la transferencia de fondos. Alice examinó detenidamente su huella en los documentos. Sí, era muy parecida a la suya, pero había algo erróneo. La cola de la E era demasiado larga. El punto sobre la OIS estaba desplazado a la derecha. Pequeños detalles en los que poca gente se habría fijado, pero Alice, que había firmado miles de documentos a lo largo de su carrera, conocía su firma a la perfección. «Es falsa», susurró. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Si la firma era falsa, significaba que Henry no solo la había traicionado, había cometido un delito: fraude, malversación, falsificación. Alice sintió que la ira sustituía poco a poco a la desesperación en su corazón. No dejaría que le arrebatara todo lo que había construido a lo largo de los años. Lucharía. ¿Pero cómo? No es abogada. Su especialidad son las finanzas, los números, los gráficos. Necesita ayuda profesional. Y de repente se acordó de David Miller. Habían estudiado juntos en la universidad y luego mantuvieron una relación amistosa. Se enviaban tarjetas de Navidad todos los años y a veces quedaban para tomar un café cuando él estaba en la ciudad. David se hizo abogado, especializado en derecho de familia. ¿Quizás él podría ayudar? Alice miró el reloj. Era casi medianoche. Demasiado tarde para llamar, pero de todos modos sacó el teléfono y buscó el número de David. Al menos tenía que concertar una cita para mañana. Para su sorpresa, David contestó casi de inmediato. «Alice, ¿eres tú? Hace siglos que no sé nada de ti». «David, siento llamarte tan tarde. Tengo problemas, graves problemas legales. Necesito tu ayuda». Algo en su voz debió de delatar la profundidad de su desesperación, porque el tono de David se volvió serio de inmediato. «¿Qué ha pasado?» «Es una larga historia. ¿Podemos vernos mañana? Preferiría contártelo todo en persona». «Por supuesto. Ven a mi despacho a las 10. Te pondré la primera en la agenda». «Gracias», susurró Alice, sintiéndose agradecida. «No sé cómo agradecértelo». «Todavía no. Primero necesito saber cómo puedo ayudarte». Después de la conversación, Alice por fin sintió que podía dormir. Tenía un rayo de esperanza en su vida. Alguien que podía ayudarla a dar sentido a esta terrible situación. A la mañana siguiente, tras una noche de insomnio en una cama dura y un desayuno rápido en una cafetería próxima al albergue, Alice fue a reunirse con David. Su despacho estaba situado en un prestigioso centro de negocios del distrito financiero de la ciudad. «S.R.A. Petrenko para ver al señor Miller. Tengo una cita», le dijo a la recepcionista. «Por supuesto, le está esperando», respondió la joven con una sonrisa profesional. Al final del pasillo, la última puerta a la izquierda. Alice caminó por el largo pasillo y cada paso le resultaba difícil. Se avergonzaba de su situación. ¿Cómo podía ella, una mujer de negocios de éxito, dejarse engañar así? ¿Cómo podía estar tan ciega?
Pero cuando se abrió la puerta del despacho y David salió a su encuentro, esos sentimientos desaparecieron. No había juicio en sus ojos, solo una preocupación genuina y un deseo de ayudar. «Alice, me alegro de verte», dijo dándole la mano, «aunque me gustaría que las circunstancias fueran más agradables». David Miller no había cambiado mucho desde su último encuentro unos años atrás. Es un hombre alto y en forma, con unas cuidadas canas en las sienes y unos ojos amables detrás de unas elegantes gafas. «Por favor, siéntese», señaló una cómoda silla cerca de su escritorio. «¿Le apetece un café? ¿Té?» «Café, si no le importa», contestó Alice, hundiéndose en la silla. «Anoche no dormí mucho». David pulsó un botón de su escritorio y pidió a su secretaria que le trajera 2 cafés. Luego se volvió hacia Alice. «Cuéntame qué pasó». Alice respiró hondo y comenzó su relato. Sobre la oferta de trabajo en Bruselas, sobre el apoyo de Henry, sobre su posterior traición, sobre Caroline, sobre cómo no la dejaban entrar en su propia casa, y por último, sobre los documentos con lo que ella sospechaba que era una firma falsificada. David escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando tomaba notas en su cuaderno. Cuando Alice terminó, se quedó un rato en silencio, pensando en lo que había oído. «¿Dónde están los documentos?», preguntó por fin. Alice sacó un sobre de su bolso y se lo entregó al abogado. David estudió detenidamente cada papel, levantando las cejas o frunciendo el ceño de vez en cuando. «Esto es interesante», dijo, llegando a la última página. «Tenías razón sobre la firma. Hay algunas incoherencias que un perito calígrafo sin duda confirmará. Esto es importante porque si la firma es falsa, todas estas transacciones son inválidas». «¿Entonces, puedo recuperar mi apartamento?», preguntó Alice esperanzada. «En teoría, sí, pero en la práctica no será fácil. En primer lugar, tendremos que presentar una demanda para invalidar el contrato de compraventa, alegando la firma falsificada. Luego tendremos que nombrar a un experto que confirme la falsificación. Esto podría llevar varios meses». ¿Meses? Alice sintió que su esperanza se desvanecía. «¿Y dónde voy a vivir todo este tiempo?». «Eso también es un problema», convino David. «Pero hay otro aspecto. Si la firma es efectivamente falsa, es un delito. Podemos presentar una denuncia por estafa, falsificación y apropiación indebida. En este caso, la acción puede ser mucho más rápida». «¿Estás hablando de la policía?». Alice se estremeció. La idea de que Henry, el padre de sus hijos, el hombre al que una vez había amado, fuera procesado la aterrorizaba, a pesar de lo que había hecho. «Sí», asintió David, «pero antes de emprender esa acción, me gustaría intentar la vía pacífica. Tal vez cuando Henry se dé cuenta de que conocemos la falsificación y estemos dispuestos a acudir a la policía, acceda a devolver la propiedad voluntariamente». Alice se lo pensó. ¿Podría Henry hacer eso? Difícilmente. Era testarudo y con la llegada de Caroline también despiadado. No renunciaría al apartamento sin luchar. «No creo que funcione», dijo honestamente. «Ha cambiado demasiado». «Entiendo», suspiró David. «Entonces tendremos que tomar el camino difícil. Prepararé los documentos para una demanda. También tendremos que consultar a un experto en grafología y quizá presentar una denuncia por fraude ante la policía». «¿Cuánto costará todo esto?», preguntó Alice, dándose cuenta de repente de que su situación financiera era ahora precaria. «No sé cuánto dinero queda en mis cuentas. Henry tuvo acceso a todos nuestros ahorros conjuntos». «No te preocupes por eso», dijo David con firmeza. «Somos amigos, Alice. Te ayudaré sin ningún coste por adelantado. Cuando recuperemos tu propiedad, te lo devolveremos». Alice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de todo lo que había pasado, encontrar un amigo así era un milagro. «Gracias», susurró. «No sé cómo agradecértelo». «No hace falta que me lo agradezcas, pero hay algo más que quiero preguntarte». David se inclinó hacia adelante. «Alice, dijiste que trabajabas en Bruselas. Tienes un trabajo allí, un lugar donde vivir. ¿Por qué no vuelves allí mientras resolvemos estos problemas aquí?
Sería más seguro para ti y nos daría tiempo para prepararlo todo. Alice dudó. ¿Volver a Bruselas? ¿Huir de sus problemas? Parecía casi tentador, pero sabía que no podría trabajar en paz mientras su destino se decidía aquí en casa. No puedo, dice finalmente. Tengo que estar aquí. Esta es mi vida, mi casa. No voy a huir. David asintió como si hubiera esperado esta respuesta. Entonces tenemos que ocuparnos de tu alojamiento temporal. Un albergue no es el mejor sitio para quedarse mucho tiempo. No tengo muchas opciones, suspiró Alice. Los hoteles son demasiado caros para estancias largas. ¿Tal vez un alquiler?, sugirió David. Sabes, tengo un piso libre. Lo compré como inversión, pero aún no he tenido tiempo de alquilarlo. Es pequeño, pero tiene todo lo que necesitas. Podrías vivir allí mientras resolvemos tu caso. Alice se sorprendió por la oferta. David, esto es demasiado. No puedo aceptar tanta generosidad. ¿Por qué no? El apartamento está vacío de todos modos. Incluso es beneficioso para mí tener a alguien viviendo allí para cuidar del lugar. Considéralo un negocio, no un favor. Alice sabía que David solo trataba de ayudarla sin herir su orgullo, y ella estaba agradecida por eso. De acuerdo, aceptó. Pero insisto en pagar el alquiler en cuanto mi situación financiera se estabilice. De acuerdo, sonrió David. Ahora vamos a desarrollar un plan de acción. El primer paso es conseguirte un lugar cómodo donde vivir. El segundo es comprobar tus finanzas. El tercero es reunir pruebas de la falsificación. El cuarto, presentar una demanda. Por primera vez en los últimos días, Alice sintió que tenía un plan, que no estaba sola contra esta injusticia. Una cosa más, dijo. Tengo que hablar con mis hijos. Necesitan saber la verdad sobre lo que pasó. David asintió. Por supuesto. Pero ten cuidado. No intentes ponerlos en contra de su padre, aunque se lo merezca. Eso podría ponértelo más difícil en los tribunales. Lo entiendo, respondió Alice. Solo quiero que sepan que no los abandoné, que no renuncié a nuestro hogar por voluntad propia. Así es, asintió David. Ahora, déjame hacer algunas llamadas. Creo que puedes mudarte a tu nuevo apartamento hoy mismo. Cuando Alice salió del despacho de David 2 horas más tarde, tenía las llaves de un apartamento pequeño pero acogedor en una zona tranquila de la ciudad, una cita con un diseñador gráfico para el día siguiente y, lo más importante, la sensación de que volvía a tener el control de su vida. Aún sentía dolor por la traición de Henry y miedo ante un futuro desconocido, pero ahora estaba decidida. No se rendiría. Lucharía por lo que era suyo por derecho. Y quizás en esta lucha encuentre no solo justicia, sino también una nueva comprensión de sí misma y de su vida. Al cuarto día de regresar a la ciudad, Alice ya estaba instalada en el apartamento que David le había proporcionado. Un pequeño pero ordenado apartamento de una habitación con todo el mobiliario necesario se convirtió en su hogar temporal. Alice había ordenado sus pertenencias, montado un espacio de trabajo junto a la ventana e intentaba recuperar una apariencia de normalidad. Incluso se puso en contacto con la oficina de Bruselas y pidió una semana de trabajo a distancia, explicando la situación como una emergencia familiar. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Era David, listo para iniciar la investigación. «Buenos días», dijo al entrar en el apartamento. «¿Cómo te encuentras hoy?» Alice suspiró. «Un poco mejor, gracias. Al menos he conseguido dormir bien». «Eso es un progreso», sonrió David. «Ayer empecé la investigación. Conseguí copias de todos los documentos sobre el traspaso de la propiedad de tu piso. ¿Y sabes qué es lo interesante?» «¿Qué?», preguntó Alice, ofreciéndole una taza de café. Los documentos se redactaron a través de una pequeña notaría, Legal Standard, en las afueras de la ciudad, no a través de las grandes oficinas del centro, como suelen hacer para los negocios tan serios. Extraño, ¿verdad? Alice se lo pensó. Sí, es extraño. Henry y yo siempre hemos utilizado Legal Alliance en el centro. Así es. Y he aquí otro hecho interesante. Los documentos se redactaron exactamente un mes después de que usted se marchara. Es decir, Henry ni siquiera esperó mucho. Así que llevaba tiempo planeando esto.
dijo Alice con amargura, tal vez incluso antes de que me fuera. Eso parece, asintió David. Sugiero que vayamos hoy a la notaría. Tal vez podamos averiguar más sobre cómo se ejecutaron estos documentos. Alice asintió con decisión. Hagámoslo. Quiero saber toda la verdad. La Notaría Legal Standard era una pequeña oficina en un viejo edificio a las afueras de la ciudad. El modesto letrero, el destartalado interior y la falta de clientes no inspiraban mucha confianza. Buenas tardes. Saluda David a la joven recepcionista que está detrás del mostrador. Necesitamos hablar con el notario sobre una transacción que se realizó aquí hace 4 meses. Se trata del traspaso de la propiedad de un apartamento de Alice Petrenko a Henry Petrenko. La secretaria miró el registro. Sí, tenemos constancia de ello. El señor Kozlowski estaba a cargo de este caso. Está aquí ahora. Por favor, espere. Unos minutos más tarde, les invitaron a pasar a un pequeño despacho, donde les recibió un hombre mayor con cara de desconfianza. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó sin levantarse de su escritorio. David se presentó con Alice y le explicó que querían conocer los detalles del trato. No entiendo, frunció el ceño el notario. Si usted, señora Petrenko, es una de las partes del acuerdo, debería conocer todos los detalles. Usted estaba presente cuando se hizo el trato. Esa es exactamente la cuestión, replicó Alice, sintiendo que el corazón le latía deprisa. Yo no estuve presente. El notario parecía sorprendido. Sacó una carpeta de documentos del armario y la miró detenidamente. Pero aquí está su firma, y mi diario dice que usted estaba personalmente presente cuando se hizo el trato. Eso es imposible, dijo Alice con firmeza. Yo estaba en Bruselas, Bélgica, el 4 de abril. Tengo billetes, sellos de pasaporte y testigos que pueden confirmarlo. El notario parecía confuso y algo alarmado. En ese caso, ¿quizá estoy confundiendo las fechas? Por favor, revise sus notas con más cuidado, le pidió David. Esto es muy importante. El notario volvió a mirar los documentos, luego sacó el registro de visitas y miró las anotaciones. Sí, el 4 de abril, a las 10 de la mañana. Presentes, Henry Petrenko y Alice Petrenko. Acuerdo sobre la transferencia de la propiedad del apartamento. Yo no estaba aquí en ese momento, repitió Alice. Otra persona dijo mi nombre. El notario la miró confundido, luego la foto de su pasaporte, que ella colocó frente a él. Señora Petrenko, ¿podría describir a la mujer que estuvo aquí y se presentó utilizando mi nombre?, preguntó Alice. La notaria se aclaró la garganta. Fue hace 4 meses. Es difícil recordar los detalles. Inténtalo, insistió Alice. ¿Era rubia o morena? ¿Joven o de mediana edad? Creo que una mujer joven, pelo rubio, bastante atractiva. Alice y David se miraron. La descripción encajaba con Caroline. ¿Y has comprobado su identificación?, preguntó David, aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto, contestó rápidamente el notario, pero sus ojos recorrieron la habitación, evitando encontrarse con los de los visitantes. Todo estaba conforme a la ley. Señor Kozlowski, dijo David con suavidad, sospechamos que aquí ha habido fraude. Alguien se presentó como Alice Petrenko y falsificó su firma. Tenemos previsto ponernos en contacto con la policía, pero antes de hacerlo, nos gustaría escuchar su sincera respuesta. ¿Comprobó a fondo los documentos de la mujer? El notario palideció. Permaneció en silencio unos segundos y luego se secó la frente sudorosa. Quizá no fui lo bastante cuidadoso. Ese día teníamos una agenda muy apretada, y el señor Petrenko dijo que era su mujer y que solo querían hacer rápido el traspaso de la propiedad por motivos familiares. ¿Así que no comprobó bien los documentos?, preguntó David. Comprobé el pasaporte, murmuró el notario. Pero quizá no comparé la foto con la cara con suficiente cuidado. Señor Kozlowski, se inclinó David hacia adelante. Lo que ocurrió fue una grave violación de la ley. Y también por su parte. Pero si ahora nos proporcionara una declaración por escrito de que pudo haber sido engañado y de que la identidad del cliente no fue debidamente verificada, facilitaría mucho el proceso de la justicia. El notario parecía arrinconado.
Sabía que su negligencia podía costarle la licencia. De acuerdo, se rindió. Redactaré una declaración, pero deben entender que no fui cómplice del fraude. Solo cometí un error. Ya veo, asintió David. Escríbalo todo. Cuando salieron de la notaría, David tenía copias de todos los documentos y una declaración escrita del notario de que no había verificado debidamente la identidad de la mujer que se había presentado como Alice Petrenko. Es un avance fantástico, dijo David mientras subían a su coche. El testimonio del notario, respaldado por las pruebas de tu ausencia del país en el momento de firmar los documentos, es una prueba casi concluyente de fraude. Alice miró por la ventanilla en silencio. En lugar de alegrarse por este avance, se sentía vacía y dolida. ¿Alice? Preguntó David preocupado. ¿Qué pasa? Acabamos de conseguir una prueba contundente. No es así, respondió ella en voz baja. Mi vida está completamente destruida, David. He perdido al hombre que amé durante 23 años. He perdido mi casa. Mi trabajo está en peligro. No puedo trabajar en un proyecto cuando mi vida personal es un caos. Mis hijos están confusos. Ana llamó ayer y no sabe a quién creer. Y Víctor ni siquiera coge el teléfono. A Alice se le quebró la voz y se dio la vuelta, intentando ocultar las lágrimas. Lo comprendo, dijo David con dulzura. Es algo terrible por lo que estar pasando. Pero no estás sola, Alice. Y no vamos a dejar que Henry se salga con la suya. Le tocó suavemente la mano, y este gesto de apoyo hizo que Alice le mirara a través de las lágrimas. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Creo que ha llegado el momento de actuar con más decisión, dijo David con firmeza. Prepararé una denuncia formal ante la policía por falsificación y fraude inmobiliario. Con todas las pruebas que tenemos, la policía se verá obligada a abrir una investigación. La policía... Alice se estremeció. La idea de que Henry fuera detenido aún le producía sentimientos encontrados. ¿Es realmente necesario? Alice, dijo David con seriedad, lo que hizo Henry fue un delito. No solo te engañó emocionalmente, sino que te robó tus bienes falsificando documentos. No solo es poco ético, es ilegal, y tiene que enfrentarse a la ley por ello. Alice asintió en silencio. Sabía que David tenía razón. Pero la idea de que el padre de sus hijos fuera a la cárcel le revolvía el estómago. «Hay algo más», continuó David. «He estado hablando con algunos colegas de Henry. Hay una mujer, Norma Johnson, que trabajó como su secretaria hasta hace poco. Lo dejó hace un mes por algún tipo de conflicto. Valdría la pena hablar con ella. Podría saber algo útil para nuestro caso». «¿Crees que estará dispuesta a hablar?», dudó Alice. «Por lo que he oído, no tiene la mejor relación con Henry. Podría estar dispuesta a decirnos lo que sabe». Alice lo pensó. Norma. Recordaba a esa mujer, de mediana edad, siempre pulcra, con una mirada penetrante. La había visto varias veces en las fiestas de la empresa de Henry. Parecía inteligente y observadora. Si alguien podía haberse dado cuenta del comportamiento sospechoso de Henry, era ella. «De acuerdo», aceptó Alice. «Hablemos con ella». Norma Johnson accedió a reunirse con ellas en un pequeño café cerca del centro de la ciudad. Estaba sentada junto a la ventana cuando Alice y David entraron y los reconoció de inmediato. Sra. Petrenko se levantó y les tendió la mano. «Me alegro de verla, aunque las circunstancias no son las mejores». «Gracias por recibirme», respondió Alice, estrechándole la mano. «Este es mi amigo y abogado, David Miller». Pidieron café y, tras unos minutos de conversación cortés, se pusieron manos a la obra. «Señora Johnson», empezó David, «estamos investigando un posible fraude inmobiliario cometido por Henry Petrenko. Tenemos razones para creer que falsificó la firma de su esposa en los documentos de transferencia de propiedad». Norma no parecía sorprendida. Removía su café lentamente, como si estuviera considerando su respuesta. «Trabajé con el señor Petrenko durante 5 años», dijo finalmente. «Y en ese tiempo he llegado a conocerle bien. Ha cambiado en el último año». Se volvió reservado,
A menudo se encerraba en su despacho, exigía que no le molestaran. ¿Cuándo notó exactamente esos cambios?, preguntó Alice. Hace unos 8 meses. Fue más o menos entonces cuando apareció ella. ¿Ella? Caroline Berger. Al principio venía como si tuviera asuntos que atender. Luego las reuniones se hicieron más frecuentes y las explicaciones más vagas. Alice sintió que se le hundía el corazón. Así que la relación de Henry con Caroline había comenzado mucho antes de que ella se marchara a Bruselas. ¿Sabías que eran íntimos?, preguntó, tratando de sonar tranquila. No tenía pruebas directas, respondió Norma con cautela. Pero su comportamiento no dejaba lugar a dudas, sobre todo después de que usted se fuera, señora Petrenko. Empezó a venir casi todos los días, almorzaban juntos, a menudo se quedaban hasta tarde después del trabajo. Norma hizo una pausa, como si dudara en continuar. ¿Hay algo más que quieras contarnos?, la animó David. Norma respiró hondo. Sí, hace 2 meses pillé por casualidad al señor Petrenko haciendo algo extraño. Estaba practicando la escritura de una firma, no la suya, sino la de una mujer. Tenía delante un trozo de papel con una firma e intentaba reproducirla con la mayor exactitud posible. Alice y David se miraron. ¿Estás segura de que no era su firma?, preguntó David. Absolutamente. He visto la firma del señor Petrenko en documentos durante años. Esto era algo completamente diferente, más elegante, con un rizo distintivo al final. Es mi firma, dijo Alice en voz baja. Siempre he tenido ese rizo. Me lo imaginaba, asintió Norma. Pero no le di mucha importancia en ese momento. La gente a veces hace cosas raras. Quizás solo estaba jugando. Pero entonces me di cuenta de que se había llevado algunos documentos de la caja fuerte del despacho. Papeles importantes que, según dijo, estaban relacionados con su propiedad conjunta. Y ese mismo día visitó a un notario, no uno de los que trabajamos habitualmente. ¿Sabe a qué notario?, preguntó David. Lamentablemente no, pero no era habitual. El señor Petrenko solía recurrir a abogados internos. Pero aquí fue un notario ajeno. ¿Y su despido?, preguntó Alice con cautela. ¿Por qué dejó su trabajo? El rostro de Norma se tensó. Por casualidad vi un documento en la mesa del señor Petrenko. Era una copia del acuerdo sobre la transferencia de la propiedad del apartamento, con las firmas de los dos, pero yo sabía con certeza que usted estaba en el extranjero. Yo le pregunté al respecto. ¿Y qué dijo? Se enfadó. Dijo que no era asunto mío, que habías firmado los documentos antes de irte, pero yo sabía que eso no era cierto. Le vi practicando la falsificación de tu firma. ¿Y te enfrentaste a él por ello? Sí, asintió Norma. Le dije que sabía lo de la falsificación, y él cambió. Se puso agresivo, me amenazó. Dijo que si se lo contaba a alguien, destruiría mi reputación, se aseguraría de que nadie me contratara, y luego me despidió, acusándome de no ser apto para el trabajo. Eso es terrible, dijo Alice. Lo siento mucho. No deberías lamentarlo, replicó Norma. Es él quien nos ha traicionado a los dos, a ti y a la empresa. Trabajé con él durante 5 años y nunca pensé que haría algo así. Señora Johnson, dijo David seriamente, su testimonio es extremadamente importante para nuestro caso. ¿Estaría dispuesta a repetirlo para que conste en acta? ¿Quizá con la policía o ante un tribunal? Norma dudó un momento, pero luego asintió con decisión. Sí, no permitiré que eluda la responsabilidad de sus actos. Es una cuestión de principios. Cuando terminaron la conversación y se despidieron de Norma, Alice sintió una mezcla de emociones. Dolor al darse cuenta del alcance de la traición de Henry, rabia por su manipulación, pero también alivio porque la verdad iba saliendo poco a poco a la luz. Este es un testimonio poderoso, dijo David mientras salían del café. Con eso, más el testimonio del notario y la prueba de que estabas fuera del país cuando se firmaron los documentos, tenemos un caso bastante bueno. ¿Y ahora qué?, preguntó Alice. Ahora vamos a la policía, respondió David con firmeza. Es hora de acabar con este fraude. Alice respiró hondo y asintió.
Estaba dispuesta a luchar por la justicia, a pesar del dolor y el miedo. Quizá no pudiera recuperar su antigua vida, pero sí su dignidad y proteger lo que le pertenecía por derecho. «Estoy preparada», dijo. «Hagámoslo». David sonrió y le apretó ligeramente la mano. «Recuerda que no estás sola en esta lucha, y no vamos a dejar que Henry gane». Por primera vez en mucho tiempo, Alice sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez todavía podía reconstruir su vida de los escombros de la traición de Henry. «¿De verdad quieres hacer esto?», preguntó David, mirando a Alice a través de la mesa de su despacho. «Una reunión con Henry y su abogado. ¿Estás preparada para eso?». Alice respiró hondo, aferrando la carpeta con las pruebas que habían reunido durante la última semana. La declaración jurada del notario Kozlowski, el testimonio de Norma Johnson, el dictamen del grafólogo sobre la falsificación de la firma y los documentos que probaban la estancia de Alice en Bruselas durante la ejecución del trato. «Sí», respondió con firmeza. «Quiero mirarle a los ojos. Quiero que sepa que lo sé todo». La reunión tuvo lugar 2 días después en la sala de conferencias del bufete de abogados donde trabajaba David. Cuando Alice y David entraron, Henry y su abogado, un elegante hombre de mediana edad con un traje impecable, ya les estaban esperando. Henry estaba sentado con una expresión de tranquila confianza, pero Alice podía ver la tensión en las comisuras de sus ojos y el sutil temblor de sus dedos. «Buenas tardes», saludó David formalmente. «Gracias por tomarse la molestia de reunirse conmigo». «Señor Miller, señora Petrenko», asintió el abogado de Henry. «Permítanme presentarme. Robert Crane, representante del señor Petrenko. Entiendo que se trata de una disputa de propiedad». «Así es», respondió David, presentando los documentos. «Pero no solo propiedades. Se trata de fraude, falsificación y apropiación indebida de bienes». David empezó a exponer metódicamente las pruebas, el testimonio del notario, que admitía que no había verificado debidamente la identidad de la mujer que se había presentado como Alice, la opinión de un experto en artes gráficas que confirmaba la firma falsificada, y el testimonio de Norma Johnson, que había visto a Henry practicar la falsificación de la firma de su esposa. El rostro de Henry fue cambiando gradualmente, a medida que la serena confianza daba paso a una rabia oculta. «Quizá podríamos llegar a un compromiso», dijo finalmente Crane. «El señor Petrenko está dispuesto a devolver parte de los bienes de la señora Petrenko o a pagar una indemnización considerable». «¿Parte?», volvió a preguntar Alice. «No pido su parte. Pido que me devuelva la mitad que me corresponde y que me robó mediante fraude». «Alice», Henry intentó sonar conciliador, «seamos razonables. Sabes que pensábamos divorciarnos de todos modos. Tú querías quedarte en Bruselas. Yo quería empezar una nueva vida aquí. Puede que no hubiera elegido la mejor manera de resolver nuestros problemas de propiedad, pero el resultado habría sido el mismo». «No te atrevas a tergiversar los hechos», dijo Alice con firmeza. «Nunca hablamos de divorcio. Me fui a Bruselas 6 meses por un proyecto, nada más. Fuiste tú quien lo planeó todo a mis espaldas, y no aceptaré ningún compromiso. Quiero justicia». El juicio comenzó un mes después. Henry contrató a uno de los abogados más destacados de la ciudad, Alex Turner, conocido por sus tácticas agresivas. La estrategia de defensa de Henry era obvia: desacreditar a Alice, presentarla como una mujer que había hecho a su marido por una carrera y ahora intentaba conseguir más de lo que merecía. «S.R.A. Petrenko», le preguntó Turner durante el contrainterrogatorio, «usted afirma que no planeó el divorcio, pero ¿no es cierto que aceptó una oferta para trabajar en el extranjero sin dudarlo mucho, dejando a su marido solo durante 6 meses?» «Acepté la oferta después de hablarlo con mi marido», respondió Alice con calma. «Él apoyó plenamente mi decisión e incluso insistió en que me fuera. Los testigos clave fueron Norma Johnson, la notaria de Kozlowski y un experto en grafología. Norma testificó con seguridad que vio a Henry falsificar la firma. El notario admitió que no había verificado debidamente la identidad de la mujer que se presentó como Alice.
El perito grafólogo fue inequívoco en su conclusión de que la firma de los documentos era falsa. Cuando por fin Henry fue llamado a declarar, siguió negando todas las acusaciones, pero su confianza se tambaleó cuando David le mostró copias ampliadas de la firma real de Alice y de la que aparecía en los documentos. ¿De verdad quieres decir que no notas la diferencia?, preguntó David. Henry permaneció en silencio, con cara de auténtica inseguridad por primera vez. El juez anunció el veredicto al quinto día. La sala estaba abarrotada. Además de las partes en el juicio, estaban allí los hijos de Alice y Henry, amigos comunes y periodistas. El tribunal, tras considerar todas las pruebas presentadas, concluye que Henry Petrenko cometió fraude al falsificar la firma de su esposa, comenzó el juez. El acuerdo sobre la transferencia de la parte del apartamento se declara nulo. El apartamento vuelve a ser propiedad conjunta de los cónyuges a partes iguales. Alice sintió que se quitaba un enorme peso de encima, pero el juez aún no había terminado. Además, el tribunal considera que las acciones de Henry Petrenko presentan indicios de delito penal. El expediente del caso será transferido a las autoridades pertinentes para una mayor investigación y un posible enjuiciamiento penal. Al día siguiente, cuando Alice se disponía a hablar con Henry sobre una posible clemencia, recibió una llamada inesperada de David. «Alice, Henry ha desaparecido. Ha dejado la ciudad, puede que incluso el país. Ha retirado todo el dinero de sus cuentas y no se pone en contacto». Alice sintió una mezcla de decepción y alivio. Una parte de ella estaba decepcionada de que él ni siquiera hubiera intentado enmendar sus errores, pero la otra parte se sentía libre de tener que volver a verle. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. «Ahora esperamos. La policía está haciendo su trabajo, y tú puedes volver a tu vida normal. La orden judicial sobre el apartamento sigue en vigor, independientemente de dónde esté Henry ahora». «En casa», dijo Alice pensativa. «No estoy segura de poder volver a considerar ese apartamento como mi hogar después de todo lo que ha pasado». «Tal vez deberías pensar en venderlo», sugirió David. «Repartir el dinero con Henry cuando lo encuentren y empezar una nueva vida en un lugar nuevo, sin los recuerdos dolorosos». Alice se lo pensó. La idea de empezar de nuevo, sin la sombra del pasado, parecía atractiva. «Es una buena idea», dijo. «Quiero construir mi propia vida ahora, sin los fantasmas del pasado». Tras colgar el teléfono, Alice se acercó a la ventana. Ofrecía una hermosa vista de la ciudad, que ahora veía con nuevos ojos. Su vida no había terminado, al contrario, comenzaba un nuevo capítulo. Sin Henry, sin las viejas ilusiones, pero con una nueva comprensión de su fuerza y su valor. «Una nueva vida», susurró mientras observaba la puesta de sol en el horizonte. «Por fin, mi propia vida nueva».